La censura ha sido a través del tiempo el mecanismo por antonomasia para la disolución de ideas y pensamientos, generalmente plasmados en algún soporte que pueda ser distribuido y leído por otras personas. Para ello es imprescindible poseer la habilidad para leer, primero para descifrar el código y después para interpretar lo descifrado. El hecho de conocer nos permite ampliar nuestro conocimiento, amén de que dicho conocimiento sea accesible. Luego entonces, al ser considerado como un activo para el crecimiento intelectual, la información es censurada o corrompida por terceros que la identifican como una amenaza para la preservación de su bienestar. La censura no es ningún invento de la era moderna. Su aplicación se remonta a los antiguos griegos y es adoptada por el Imperio Romano para la gestión política y el desarrollo de tácticas militares, brotando el espionaje en consecuencia como una necesidad para la sustracción de información sustancial, la cual favorezca el contexto para el enemigo en cuestión. Sea el espionaje y la encriptación de datos un nuevo mecanismo dual que desemboca en una lucha sempiterna, la cual se refleja en un polémico ejercicio de debate en cuanto al control de la información, oscura o relevante. En el caso específico del periodo novohispano, surge la oportunidad para la corona española el de ampliar su espectro de gestión, así como de sus recursos. Afortunada o desafortunadamente para algunos, la conquista y la colonización de las Indias y la creación de la Nueva España conllevó a la desaparición de la cultura escrita por los nativos, borrando cualquier documento para el estudio histórico, social y antropológico. A pesar de que quedan algunas piezas documentales que sirven para la interpretación histórica, se carece de total certidumbre, ya que se presume que la cultura prehispánica era más prolija a lo que se tiene en existencia en los archivos, bibliotecas y museos. La censura juega un papel fundamental en la evangelización de los indígenas de la Nueva España, ya que se modifica el contexto y se adaptan las creencias locales a las necesidades europeas, con el fin de mimetizar los mecanismos de control ideológico para finalmente suavizar y someter a los nativos sobrevivientes de dicha conquista, o más bien por el debacle circunstancial que facilitó el empoderamiento a las Fuerzas Armadas españolas. Los libros en el periodo novohispano fueron imperiosos materiales de apoyo para la lectura de oraciones y evangelios, con el objetivo de alfabetizar a los indígenas. La alfabetización creó la posibilidad de conocer otro tipo de contenidos. Sin embargo, solo aquellos que fueron incorporados a la educación académica vinculada a la Iglesia Católica y otros afortunados con acceso a los recursos podían consultar y leer para posteriormente conocer otro tipo de temas que les permitieron percibir nuevos horizontes del viejo continente. Los libros, al ser instrumentos portadores de información que se deriva en conocimiento y entretenimiento, son objetos de deseo y de control, son insumos para la creación y concepción de ideas. Las emociones para la Iglesia Católica son peligrosas para su hegemonía, ya que están fuera de todo marco explicativo para las autoridades. Las emociones deben ser controladas y acotadas para no incitar a las pasiones. Las pasiones rebasan cualquier dogma y normatividad, desquebrajan el sistema y el calendario administrativo, se pierden los ingresos y la productividad pasa a segundo plano. La censura estimula el deseo por la adquisición de productos y experiencias en las sociedades, de manera que los libros prohibidos destacan en cuanto al precio y al valor, en contraparte de los libros comunes enfocados a la religión. Los libros prohibidos juegan un rol de complicidad con su propietario. Los castigos no son obstáculo para la red de comercio. Como en cualquier producto o sustancia prohibida, se produce una reacción de desobediencia. La función del libro prohibido en el periodo novohispano fue la de exaltar aquellos sentimientos e ideales de los hombres que carecían de una identidad y una bandera, una nación en donde se pudieran amalgamar dos culturas que convergieron, pero no se vincularon del todo. La Nueva España buscaba una conexión con lo que ocurría en el resto de Europa. El viejo continente era más que los países ibéricos y peninsulares. El desarrollo de nuevas filosofías hervía en Francia, Italia y Alemania. El libro, como un objeto contenedor de sucesos, ideas y de historias,
fue el detonante para el cambio social, puesto que al carecer de sabios, las bibliotecas son la muestra de un universo complejo que refleja el verdadero pensamiento del ser, sin tapujos y armaduras que lo encuadran y encasillan en el ciudadano modelo que requiere el sistema gestor, en este caso la Iglesia como vigilante en el comportamiento de la conducta. Los libros eran impresos con licencia, expurgados, corregidos y autorizados. A pesar de ello, las prohibiciones fueron ignoradas a causa de la demanda que tenían los libros de carácter profano. Dado que el pecado conduce a la salvación, y sin el pecado no existe salvación, la Iglesia en la Nueva España concedía cierta condescendencia con el fin de controlar, guardadas las proporciones, a las sociedades asiduas a este tipo de aficiones, mismas que con el paso del tiempo manifestarían rasgos de disidencia en la sociedad criolla. Los libros prohibidos no solo eran negados a existir y a consultarse por su contenido de carácter hereje, sino además porque revelaban el comportamiento de las autoridades eclesiásticas y militares, ya sea en su abuso de autoridad y maltrato de indígenas en las Indias y la prohibición de la difusión de sucesos de rebeldía por parte de los indígenas hacia los peninsulares. El Santo Oficio funcionaba a manera de autoridad y entidad hereje, puesto que no todos los libros eran destinados a las brasas de la hoguera. Algunos de los libros eran confiscados y leídos por las propias autoridades, lo que permite hacer conjeturas sobre el perfil de los inquisidores y comisarios.